Gracias, quiero darle la bienvenida a don Federico Díaz de Medina, presidente de los empresarios privados de Cochabamba. Don Federico, qué alegría tenerlo con nosotros. Buenos días, gusto saludarte. Estamos intentando juntar diferentes opiniones de lo que sucede en torno a las movilizaciones de la COP y también al decreto emitido por el cual se está movilizando la COP por parte del gobierno. ¿Cuál es el punto de vista que tienen los empresarios? El punto de vista es claro, siempre hemos sostenido que las soluciones se deben encontrar a través del diálogo y del consenso. Es decir, las partes tienen que tener la capacidad de expresar las preocupaciones, los problemas que quieren resolver y una vez entendiéndose entre las partes se pueden encontrar las mejores soluciones. Coincidimos en que no hay mucho ánimo de diálogo entre partes, pero desde su punto de vista, ¿cuál es el factor o el detonante para que los obreros empiecen a movilizarse? No, justamente lo que decía anteriormente es el consenso. Todas las disposiciones que afectan a una parte previamente deben ser consensuadas. Yo creo que el motivo de fondo aquí es que incluso habiendo habido un entendimiento entre la COP y el gobierno, no se comunica a la COP que se va a sacar un decreto en esas condiciones y no hay el debido consenso. ¿No? Entonces, si hubiera habido un diálogo, porque se afecta a los trabajadores, entonces los trabajadores hubieran tenido la oportunidad de decir, a ver, veremos qué causas, qué efectos va a tener este decreto. Entonces, en ese caso, posiblemente no hubiéramos estado con los problemas que tenemos ahora. Entonces, es entendible de los trabajadores, todo trabajador que pierde un trabajo digno, que tiene beneficios sociales, etcétera, es grave. Pese a que es también discriminatorio, solamente el 20% de los trabajos en el país son formales, el 80% es informal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay que entender, es decir, el punto de vista de los trabajadores, una familia que se queda sin trabajo. Hemos vivido la crisis, por ejemplo, del yodo aéreo boliviano, donde más de 2.000 familias de la noche a la mañana han quedado sin trabajo. Aerosur algo similar. Aerosur algo similar. Entonces, esas situaciones, esos ejemplos nos deben servir. Pero por el otro lado, hay que entender qué es lo que está ocurriendo en el país. En el país se han sacado 4.000 millones de dólares al ingreso vía solamente la parte de hidrocarburos por el bajón de los precios internacionales. Entonces quiere decir que el país en este momento no está en una gran bonanza como estuvo los 10 años anteriores, sino está en una situación realmente delicada y tiene que ver con mucha responsabilidad del manejo administrativo, porque las causas y efectos pueden ser totalmente negativos. Entonces, yendo al caso concreto desde el punto de vista del Estado, lógicamente ve una empresa que ha hecho, digamos, una inversión, ha colocado dinero y es como una olla sin fondo, sigue colocando dinero, no da resultado. Quiere decir que los ingresos son insuficientes para sostener los egresos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es decir, tú, yo, todos los que pagamos impuestos, toda la gente formal, estamos sosteniendo a esta empresa. O sea, ese déficit sale del Estado y al Estado nosotros con nuestros impuestos estamos alimentando. Ambas partes en todo caso tendrían un ese es el tema. Y con cierta razón. Claro, ese es el tema, pero hay que entender esta parte bien, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que quiebre o esté en pérdida una empresa privada, los dueños de la empresa pierden, pero no pierdes tú, no pierdo yo, no sacan de nuestros impuestos para solventar una empresa. Entonces es un tema delicado que hay que comprender. Ahora, ¿por qué se ha llegado a eso? Es el tema de la debida administración, zapatero a tus zapatos, principalmente en el campo de mercadeo, en el campo de comercialización, los nichos de exportación en el exterior, se cerró también el ATPDA. Entonces hay que manejar con alta profesionalidad y no se puede improvisar en altos cargos directivos a gente que no conoce, no tiene la formación académica y menos la experiencia. Históricamente se ha demostrado que el Estado no es un muy buen administrador en todo caso de estas empresas privadas, pero ¿cuál es la solución que usted ve después de haber atravesado diferentes situaciones? Porque la COP dice que este decreto 2765 no es un simple decreto, dicen que es más letal que el 21060, que esta medida les quita al menos 7 beneficios laborales como derecho a la antigüedad, beneficios sociales, entre ellos algunos de los que recuerdo. Ya no estarían amparados en la ley del trabajo, sino que entrarían, por ejemplo, a la ley del estatuto del funcionario público, es lo que han referido los dirigentes de la COP. ¿Qué lectura tiene usted con respecto a esto? No, la lectura es que todos los ciudadanos tenemos que poner los pies en la tierra. Hay situaciones que se deben afrontar a través del consenso del diálogo, pero con toda responsabilidad. Entonces, lo que ocurre es, evidentemente,
Es decir, en el sector privado y en el sector estatal, con las minas, etcétera, pueden darse situaciones de que los ingresos son insuficientes. Tenemos mucho más egresos. Entonces, ¿esas empresas las vamos a subvencionar? ¿O qué soluciones vamos a tener? Igual en el sector privado, por ejemplo, hay muchas empresas ya que este fin de año han cerrado, ¿no? Desde su punto de vista... y han dejado sin trabajo a los trabajadores. Sí. Entonces, desde el punto de vista es atender, es decir, en el fondo lo que quiere el trabajador, lo que quiere es que no se pierdan las fuentes de trabajo. Entonces, en ese caso, nosotros con el gobierno ahora, después de 10 años recién nos están tomando en cuenta, ya. Estamos en mesas de trabajo, tenemos 6 meses de trabajo. Y justamente ahí tenemos todas las soluciones a proponer al gobierno para hacer una política coherente que justamente no existan estos problemas, para tener un desarrollo económico y social, para que existan más fuentes de trabajo, porque en este momento las políticas no están dadas. Se tiene que construir una estantería a través de leyes, decretos y reglamentos que dé resultado y hagamos viable este país. Don Federico, hemos estado 8 minutos conversando, paradójicamente el tiempo se va en un segundo y me gustaría poder tener más para estar dialogando con usted, pero lastimosamente no es así. Le agradezco muchísimo su presencia. Gracias. Y explicarnos su posición. Continuamos.